Listo, ya se está grabando, ¿ok? Gracias. Listo. Bien, les decía de que en el primer método en realidad no necesitamos ninguna palabra, simplemente es el testimonio nuestro. El segundo método también, en realidad necesitamos sí exponer en el mismo lineamiento de la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El método del cubo es un método en el que, bueno, lo conocemos como el Evangelicubo. Usted lo puede adquirir en realidad en cualquier librería evangélica, el Evangelicubo, así es como se llama, y hay en distintos tamaños. Hay evangelicubos que es en realidad es un cubo que es manual, es decir, se puede decir de bolsillo porque es pequeño, aunque no entra en el bolsillo, pero lo puede llevar en su mochila o lo puede transportar fácilmente. En la iglesia, por ejemplo, tenemos un evangelicubo que es un cubo grande, enorme, ¿no? Cuando hacemos evangelismo en una plaza o hacemos evangelismo en la calle, pues tenemos ese evangelicubo. El Evangelicubo tiene dentro de la cajita que usted la compra, tiene un manual guía de qué es lo que significa cada imagen. Entonces, mientras usted va abriendo el cubo, porque es un cubo que se abre en varias formas, y mientras usted va abriendo el cubo, eh, le aparecen imágenes. La primera imagen es esta de un hombre y al lado la luz, la que está arriba de sus pantallas, un hombre de rojo y manchado con negro, y el otro es la luz, mostrando que naturalmente hay una separación entre Dios y el hombre. Entonces hay una separación entre Dios y el hombre, y esa separación es por causa del pecado. ¿Ok? Entonces es importante destacar nuevamente, porque les decía que en el método del concierto, que es la obra del Espíritu Santo, pues vemos allí de que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver y hacer o remarcar en realidad en esta parte negra el pecado que poseen o que tienen las personas, ¿no? Aquí es donde nosotros hacemos un énfasis grande en el pecado que tienen las personas, ¿no? Y convencerlos realmente y que entiendan su pecado y de que por ese pecado hay una separación entre Dios y el hombre. Y todo esto en realidad hace representación a lo que es Dios. Pero Dios en su gran amor, y ahí está nuevamente, y aquí ya entra el Evangelio como tal, en su gran amor Él fue crucificado, ¿no? Ahí está la cruz, que significa la muerte de Cristo, y esta cruz en realidad es la que nos permite a nosotros, porque ese castigo era nuestro castigo, ¿no? Entonces Él fue crucificado injustamente, el justo por los injustos, fue sepultado, ahí está. Es importante que destaquemos que Cristo realmente murió, porque hay gente, lo había en el tiempo que ocurrió este evento, y lo hay ahora de que realmente no murió, ¿no? Pero él sí murió y por eso lo sepultaron, pero dice la Biblia que después al tercer día él resucitó. Si se da cuenta, en estos tres elementos está, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Van a disculpar mis números, estoy solamente con el mouse. Entonces, ahí tenemos el Evangelio como tal, que Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto de acá, que es el Evangelio, estos tres elementos, que es el Evangelio, es lo que nos permite a nosotros, es el camino, porque lo que nos permite llegar al cielo. Y ahí hay una cruz, si ustedes se dan cuenta, le va a aparecer en el Evangelicubo una cruz, y ahí hace referencia a que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie viene al Padre sino por Jesús. Entonces, Él es el camino para llegar al cielo, ¿no? Para llegar al cielo. Entonces, Él está interesado en nuestra vida, quiere rescatarnos. En esta sección nosotros demostramos de que el destino de la gente es el infierno si no cree en Cristo, pero Dios extiende su mano hacia nosotros para darnos una eternidad
con Él, y ahí está el cielo, ¿no? Entonces es básicamente la descripción de, de lo que es el Evangelicubo. Y bueno, tal vez es un poco complicado usarlo al comienzo, pero con la práctica usted lo puede manejar muy bien, ¿no? Entonces, esto es muy interesante poder hacerlo porque tiene imágenes y la gente está esperando la imagen siguiente. Mientras usted le habla de una, la gente ya va a esperar la siguiente imagen porque el cubo es muy interesante cómo se despliega y se abre para mostrar otra imagen. Entonces, es muy gráfico y a veces hay gente que le toma mucha atención. También los niños le toman mucha atención. Es muy interesante poder hacerlo de esa forma porque es muy, muy didáctico, ¿no? Entonces, pero esto es más cuando, por ejemplo, estamos en la calle y queremos contarle una historia. Quieres que te cuente una historia y saco el Evangelicubo, ¿no? Ha sido muy útil, es muy útil y sin duda seguirá siendo útil para aquellas personas que lo sepan manejar y lo manejen, ¿no? Y lo utilicen. Bueno, aparte de esto, también hay otros métodos eh, que tal vez usted ha escuchado. eh, no sé por qué no puedo cambiar, a ver un ratito. Vamos a borrar esto. Ahora sí, muy bien. Bueno, el método del librito es otro método también que tal vez usted lo conoce y es un método más para los niños, porque este es más práctico, más de bolsillo, usted lo puede llevar a cualquier lugar, lo puede entrar en su billetera, en su cartera, donde usted desee. Es un librito simple que tiene estos colores, ¿ya? Tiene el color negro, rojo, blanco, amarillo y verde. Es un método muy didáctico y nos permite captar la atención de los niños. Se pueden utilizar algunas figuras también. También ustedes no sé si han escuchado que hay el guante evangelístico con estos mismos colores, ¿no es cierto? Entonces hay con los mismos colores. Entonces aquí tenemos el negro, donde vamos a hablar de pecado en la primera sección, en el primer color. En el segundo vamos a hablar de la sangre de Cristo, que nos limpia el blanco de todo pecado, para que nosotros podamos ir al cielo y también nos queda la madurez espiritual y seguir creciendo, ¿no? El verde significa el crecimiento espiritual, el amarillo el cielo, el blanco la pureza, el rojo la sangre de Cristo y el negro pues el pecado. Entonces, este librito sin palabras, usted lo puede hacer en casa, es muy fácil de hacerlo, o también lo puede comprar en una librería evangélica que tiene y viene con un manual de utilización, ¿ya? Nuevamente les digo que son métodos que son mayormente utilizados para poder compartir con niños, ¿está bien? Ahora, no solamente hay este librito sin palabras, sino que a lo largo del tiempo han existido, es más, hoy en la tarde vi algo muy interesante, un método interesante para poder introducir y compartir el Evangelio. Este método es, bueno, estaba yendo en la, lo vi en la camioneta del trabajo y ahí estaba una bolsita de estas bueno, una bolsita transparente pequeñita y en la bolsita había sal y había un folletito dentro de la bolsita porque no sé si alguna vez han visto una bolsita con sal, es muy raro verlo, pero había una bolsita con sal y yo decía, ¿y por qué tendrá sal, no? Y había dentro de la bolsita un folletito que decía, nosotros somos la sal del mundo. Me pareció muy interesante para poder regalar o compartir tal vez eso con los, con la gente, ¿no? Pero bueno, a lo que me voy es de que nosotros podemos tener y crear nuestros propios recursos evangelísticos. Hay muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Pero obviamente que tiene que tener el mensaje de la cruz, que es lo más importante. Entonces usted puede crear su folleto evangelístico, puede tener su manilla evangelística, hay unas manillas
esto que les decía del librito sin palabras, hay en realidad en guante, en manilla, en varias cosas, ¿no? Con esos colores. Entonces usted puede hacerse eso y puede llevarlo siempre, puede tenerlo siempre, ¿no? Es cuestión de la creatividad que uno pueda poner a todos estos recursos evangelísticos, ¿ya? Entonces hay sin número de formas para poder hacer y desarrollar estos materiales evangelísticos de acuerdo a la situación y al contexto, ¿ya? Si es en una plaza, no va a ser igual que el evangelismo de la calle, es más un evangelismo de pintura, es más un evangelismo de folletería, el evangelismo de la calle es más eso, ¿no? Pero en la iglesia ya podemos utilizar hasta presentaciones de PowerPoint, podemos utilizar con nuestra misma Biblia nada más, ¿no? Entonces, hay sin número de formas y de acuerdo al contexto también de cómo lo podemos hacer. Algo que es muy interesante es poder tener siempre un folletito evangelístico, es muy interesante. Usted puede compartir eso cuando lo desee y con quien lo desee, ¿no? Como las semillitas de BBN, en realidad es una tarjetita que le llaman semillita porque le regalan y la gente escucha esa emisora y al escuchar la emisora hay mucha gente que se convierte, ¿no? Bueno, ahí hay los métodos evangelísticos. Algunas cosas importantes que son elementos ya prácticos dentro del evangelismo, las formas de acercamiento a las personas. Hay muchas formas en las que nos podemos acercar y eso tiene que ver de acuerdo también al carácter que nosotros tengamos. Hay gente que es muy tímida, que le cuesta acercarse a alguien para poder compartir el evangelio o para hablarle. Es muy difícil. A mí también me cuesta. No sé si usted cuando viene en el Trufi, por ejemplo, de San Julián o de cualquier otro lugar y se sienta alguien a su lado y es muy difícil que usted pueda entablar una charla a veces y viene en silencio todo un viaje largo de 2 horas o cuando usted viaja en una flota y hay alguien que usted no conoce al lado y viene en silencio todo el viaje, ¿no? Entonces, pero hay maneras de poder hacerlo, algunos tips muy, muy prácticos que van de acuerdo al carácter también, sea directo. Hay gente que viene directo, ¿no? Le dice, hey, quisiera hablar contigo un momento, ¿tienes tiempo? Claro, le dice, ¿no? O quiero mostrarte esto, ¿no? Y le muestra el Evangelio. Entonces, es una persona que va directo, ¿no? Y eso tiene que ver con el carácter también. A veces nos cuesta hacer eso, muchas veces. También está el método indirecto. ¿Eso qué quiere decir? Que no me acerco en realidad con la intención de predicar el Evangelio, sino eh, por alguna situación. Que se presente, entonces, utilizando esa situación, yo puedo empezar a hablarle del tema, ¿no? A veces porque ellos mismos preguntan o la gente tiene inquietud de saber algo, entonces ya ahí voy entrando de a poco, ¿no? El interrogatorio es otra forma muy, tal vez, ¿cómo les podría decir? Una forma en la que nosotros nos podemos acercar a la gente y ponerlos contra la pared, en otras palabras, ¿no? Hacemos preguntas y preguntas y ellos empiezan a reflexionar con las preguntas, ¿no? Entonces son preguntas existenciales, son preguntas en las que ellos mismos no tienen la respuesta y como no la tienen, esperan que usted les dé una respuesta ante esas preguntas. Es muy interesante poder hacer eso, ¿no es cierto? También está el método, bueno, no el método, estamos hablando de las formas de acercamiento, perdón. Otra forma es por hacer un favor. Hay gente que hace un favor, por ejemplo, muchas veces he tenido la oportunidad a veces de ayudar a alguien, de empujar un auto o bajarme del auto y ayudar a alguien que lo necesita. Entonces, y cuando ya le hice ese favor, pues la persona se siente en deuda y yo ahí en ese mismo momento si tengo el tiempo de hablar, le hablo y si no, le invito a la iglesia, ¿no? Ven a la iglesia, queda en tal lugar, ¿no? Entonces la gente se siente en deuda y pues es muy probable que vaya, ¿no? También está por pedir un favor. A veces yo puedo pedir un favor al vecino y el vecino muy amable me concede el favor y ahí mismo puedo predicar el evangelio. Entregar folletos, formas de acercarse, es una metodología directa también. A veces la gente accede a hablar, a veces no, ¿no? Pero
por fin entrego un folleto, ¿no? Que es lo que vale. Después de una campaña es un momento preciso. Recuerdo que cuando yo me convertí, alguien me habló después de la campaña, aunque yo ya estaba convertido, ya me había convertido porque yo creía en Cristo Jesús aquella noche, se acercó alguien a entregarme material con el que yo podía crecer, ¿no? Pero hay gente que todavía después de una campaña tiene preguntas, tiene inquietudes, entonces es ideal en esos momentos acercarse y decirle si te puedo ayudar o te puedo guiar en una oración para que tú entiendas lo que es la obra de Cristo, ¿no? Ahora, ojo, no estoy diciendo con eso que dentro de nuestras metodologías evangelísticas es nuestra oración la que hace salvo a una persona. No, 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 no. Es la persona que ha creído en Cristo Jesús. La persona tiene que hacer o tiene que creer en Cristo Jesús como su Salvador. La pregunta es, ¿cómo cree? Pues en su corazón cree y se manifiesta muchas veces en una oración personal que él puede hacer. Por eso yo siempre acostumbro, cuando estoy predicando el Evangelio, termino de predicar y le digo, y la gente, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues habla con el Señor, tú, tú y Él en tu corazón, no necesitas decir una sola palabra. Y nos arrodillamos ambos y le digo, ora, habla con Dios, cuéntale tus pecados, cuéntale que ahora has entendido que realmente Él ha pagado por tus pecados. Y la gente empieza en una oración personal a hablar con Dios y ahí, después de que termina, yo oro por ellos y bueno, entiendo de que a partir de ese momento, pues ellos son salvos, ¿no? Ahora, eso lo puede hacer mucha gente, pero en realidad no, nunca entendió. La clave es que entienda el Evangelio y que entienda que es pecador y que entienda que Cristo pagó su deuda, ¿no? Y por último está las circunstancias. Hay circunstancias en un hospital, en un momento difícil, en un velorio, son momentos ideales para predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, son básicamente todas las formas de acercamiento. Y con eso tenemos ah, la presentación. Ahora vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas. No sé si tienen preguntas. Ok, pastor, una pregunta. Ya. A ver, Sandra o José. Primero, Sandra, Primero, hermano. ya, adelante, Sandra. Quería preguntar sobre el método de concierto. Ese método, en qué ámbito o en qué lugar más se puede aplicar? El método del concierto en realidad es, ¿cómo te explico? Es la forma que nosotros tenemos que acercarnos a una persona, es decir, el contenido de lo que le vamos a decir. Cualquiera sea, por ejemplo, si tú vas a utilizar un folleto, si tú vas a utilizar el Evangelicubo, si te has dado cuenta, el contenido del Evangelicubo es lo que tú tienes que decirle a la persona. ¿Y qué es lo primero que le vas a decir a la persona? En el trabajo evangelístico, ¿qué es lo primero que tienes que trabajar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Independientemente del lugar donde estés, independientemente del material que tengas, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues hacerle entender que es pecador. Porque si la persona no entiende que es pecadora, nunca va a tener sentido el evangelio. Entonces, si tú te das cuenta, el método del concierto es en todo momento, si tú ves el librito sin palabras, el primer color es negro. Si tú ves el Evangelicubo, el primer dibujo es separación de Dios por causa del pecado. Si tú ves cualquier folleto evangelístico, siempre va a ir encaminado en hacer entender a la persona que es pecadora.
Entonces, el concierto en realidad es el contenido de lo que tú vas a decir y siempre tienes que decir y empezar hablando con una persona para hacerle entender que es pecador. Ahora, ahí hay varias formas en las que uno puede utilizar nuestra manera de hablar o dentro del folleto una imagen o según la Biblia en Gálatas indica de que la ley, los 10 mandamientos es un instrumento, entre otras cosas, de llevarnos a Cristo, porque los 10 mandamientos son como un espejo que nos muestran nuestra condición real, porque ninguno de nosotros o ninguno de nosotros puede decir yo he cumplido los 10 mandamientos. Y no hay gente en la tierra que no entienda o no haya escuchado acerca de alguno de los mandamientos, ¿ya? Entonces, Sandra, tú me preguntaste, ¿verdad? Tienes que ir, cuando tú prediques el evangelio, primero tienes que hacerle entender a la persona que es pecadora, ¿ya? No sé si he respondido tu pregunta, Sandra. Sandra, bueno, creo que ya no está. Bueno, entonces eso quiere decir que em, el método de concierto casi es similar al método de cubo. No hay una diferencia, yo creo, ¿no? Sí, en realidad el método del concierto es lo que tú vas a decir y el mensaje que tú vas a decir tiene que ir encaminado en ese lado, porque de nada sirve que tú empieces hablando de la cruz y de Cristo si no empiezas haciéndole entender que es pecador la persona. ¿Ya? Así que sí, el método del concierto, bueno, yo le he puesto ese título, ya no es algo que se vea en alguna, yo simplemente le he puesto eso para que veamos cuál es la manera en la que nosotros vamos o cuál es el contenido de lo que vamos a hablar, ¿ya? Muy bien. Josué tenía otra pregunta, adelante Josué. Ok, a ver, el invitar a una persona a la iglesia y luego invitarle, ¿cómo se considera eso? Invitar a una persona y qué? A la iglesia, pero, o sea, yo no la evangelicé sinceramente, pero sí la invité a la iglesia y sí la llevé a la iglesia, digamos. No, está Y, buenísimo, adelante, sí, sí. y ¿cómo se considera eso? ¿Eso es una forma de evangelismo también o no? Una pregunta, ¿no? Ya, tal vez no una forma de evangelismo directo, sí una forma de evangelismo indirecto, ¿no? Por, no es directo porque tú no le predicaste el evangelio. Tú le invitaste a la iglesia y en la iglesia probablemente sí escuchó el evangelio. Sí. Pero en ese sentido tal vez no es directo, no es un método directo, ¿no? Pero es muy, muy bueno, por ejemplo, que invitemos a la gente a la iglesia y que vaya y sobre todo que la invitemos cuando sabemos de que va a escuchar o va a haber un culto evangelístico, ¿no? Sí, ok, eso no. Ok, Josué, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, ¿cuál considera que es el mejor método para evangelizar? El que yo considero mejor método para evangelizar es el método de la carta. Yo siempre pienso que la mejor evangelización es la que nuestra vida predica. Nuestra vida es el mejor método, nuestro testimonio. Lo que a veces lo que más vale para la gente no es lo que hablamos, sino lo que hacemos. Entonces, el testimonio es importantísimo. Creo que a veces
nos pasamos y hacemos campañas evangelísticas y regalamos folletos y está muy bien, no digo que esté mal, está buenísimo, pero a veces nuestro testimonio no acompaña. Entonces eso se vuelve como un poco vacío, como hipócrita, ¿verdad? Y de esto nunca lo hablamos. Siempre decimos, hay este método y hay el otro y hay esto y sí, sí los hay. Pero todos esos métodos, si tu vida no acompaña eso, ¿cuánto valor crees que pueda tener? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Eso para responder a, dice subdirectiva 22. No sé quién será. Bueno, si tienen alguna pregunta más, tenemos 7 minutos antes que se termine la sesión. Preguntas. Aunque se háganla como escritas, ¿no? Creo que así hay una posibilidad también de que hagan sus preguntas si no lo hacen en el micrófono. Bueno, entonces creo que ha quedado claro. Y como no hay preguntas, pues como tenemos nada más ya, ¿cuántos minutos? 7 minutos, ¿no? Rebeca, no sé si tienes algo más. No, pastor, creo que ha quedado bien claro la evidencia y que no hay preguntas. Y bueno, no sé si en caso hubiese alguna pregunta también, estamos, ¿no? Para poder ayudarle también en cuanto a los que formamos parte del comité juvenil. Y bueno, chicos, hemos terminado 6 personas. Esperamos siempre de que estos talleres que se hayan dado hayan sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos ponerlo en práctica, ¿no? Tanto con lo que es el tema de liderazgo, que es muy necesario porque muchos están empezando recién su ministerio, y también el tema de evangelismo, ¿no? Tal vez un poco más profundo se ha tocado en el anterior en cuanto a la evangelización y hoy la forma, los métodos de evangelismo, ¿no? Cada uno de ellos puedan ser aplicados por nosotros y de esa manera poder también compartir con los demás jóvenes de nuestras iglesias y ponerlo en práctica, ¿no? Para que nuestros ministerios, nuestras sociedades juveniles también puedan ir integrándose otras personas, ¿no? Que puedan llegar a la iglesia por medio de estos métodos que estamos aprendiendo. Gracias, pastor, por el tiempo también que puedo compartir con nosotros en los talleres virtuales. Aún nos queda uno más presencial, que yo creo que ahí va a ser como el examen, ¿no? Para ver si verdaderamente han aprendido en el transcurso de estos talleres, o bien también para reforzar, ¿no? Lo que aún no, tal vez no se ha quedado bien claro. Vamos a estar coordinando con los demás también que aún no están presentes para cuando quedamos el último taller que va a ser de manera presencial, ¿no? Tal vez si hay algo más que quieran mencionar, alguno de ustedes, para poder concluir ya luego la reunión. ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, yo quería añadir, gracias Rebeca, el último taller de manera presencial que no está la fecha definida. En realidad sí estaba definida, ¿no? Tenía que ser este sábado, porque yo ya había programado para este sábado, pero ya después la otra semana tengo un campamento y bueno, pero estoy tratando de ir un viernes, ¿ya? Pero yo lo voy a coordinar eso con Rebeca y a ella les pasará el dato o coordinará con ustedes. Ahora, ¿cuál va a ser la rúbrica o el trabajo que vamos a tener el último taller? Como decía Rebeca, va a haber una pequeña evaluación
una pequeña evaluación diagnóstica, porque esto no es por puntos ni tampoco es una materia. ¿Cuánto ha sido el aprovechamiento o cuánto usted ha logrado aprender? Recuerde que esto estos talleres que hemos pasado, eh, tal vez en primera instancia no se pueda ver el alcance o la dimensión que tiene, pero es importantísimo para su ministerio, ¿no? Entonces, lo que a mí más me interesa es que en su corazón y en su mente quede la más clara idea de lo que significa el Evangelio, porque ese es el mensaje que usted va a predicar. Y bueno, van a haber 5 preguntas o mejor dicho, 6 preguntas, 2 preguntas por cada taller que hemos pasado. En cuanto a las presentaciones, claro que sí, se las voy a pasar, todas las presentaciones que he preparado para los talleres, para que usted pueda, no importa si las utiliza, las vuelve a utilizar, no hay ningún problema, son para el ministerio y, y eso no está, no las he sacado de ningún lugar, por cierto, son mías, pero no está patentado, así que puede utilizarla nomás, no hay problema, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces así quedamos. Me despido de ustedes, que el Señor les bendiga y pues que sigan creciendo en el ministerio y también en sus vidas espirituales. Voy a pedirle a Celia si puede orar para despedirnos. Bueno, creo que no está Celia. Rebeca, si puedes orar para despedirnos. Sí, vamos a dar gracias, chicos, por este tiempo y por lo que el Señor nos permite a través de este medio poder aprender más de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y porque nos permite, Señor, a través de este medio poder aprender más de tu palabra, Padre. Te agradecemos también por la vida del pastor que ha estado enseñándonos, Señor, en el transcurso de estos 4 talleres que hemos podido realizar, que siempre sea de bendición y de desafío para cada uno de nosotros quienes hemos podido participar, Padre. Agradecemos por la vida de cada uno de estos jóvenes que están acá, Señor, líderes, quienes están, Señor, con la responsabilidad de poder guiar a los jóvenes entre sus sociedades juveniles, Señor. También los que no están presentes, Padre, tú solamente conoces los motivos, te rogamos siempre que también ellos puedan tomar, Señor, y aplicar todo aquello que se ha aprendido en el transcurso de los talleres. Te damos gracias, Padre, y te rogamos siempre tu cuidado y tu protección para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que Amén. tengan un buen descanso. Muy bien, chao Chicos, chicos, hasta bendiciones. luego. Chao, chao. Hasta luego.